Bienvenidos a mi canal de YouTube que estoy retomando y estoy más feliz que nunca. Y hoy vengo a hablar de mi nuevo proyecto 2026, mi podcast que se llama La Vida Sin Filtro con Eleonora Morales. Oigan, está demasiado increíble porque yo empecé con mi podcast anterior, se llamaba La Moda es Magia en el 2022, eso quiere decir hace 4 años, y empecé a generar un contenido espectacular alrededor de la moda. Hice unas entrevistas divinas a mujeres que son generadoras de contenido o diseñadoras, joyeras, tuve una gente espectacular ahí. Estuve con Laura Tobón, con Dani Salcedo, Elena Fadula, Sister Style también estuvieron, Ana María de Analistas, y bueno, la verdad es que hice unas entrevistas demasiado interesantes, pero después de 4 años como que dije, quiero darle un giro importante a este podcast, en donde no solamente las personas cuenten como su experiencia de vida, sino enfocarme en algo mucho más específico y en algo que para mí es de demasiado interés desde hace muchos años, cuando empecé a ser empresaria. Y sí, llevo 10 años siendo empresaria, es una locura, ha pasado mucho el tiempo porque yo también alcancé a trabajar muchos años en empresas, a tener diferentes cargos, y lo cual fue increíble porque a mí me fascina ver también el tema de las jerarquías, de trabajar en equipo. Eso fue lo que hice, digamos, como en el principio de mi carrera, y ya luego pues empecé a crear mis propias empresas. Hoy en día cuento con 4 empresas de moda, pero esto ha sido un reto brutal. Y todas las personas que me están escuchando y me están viendo saben lo difícil que es crear empresa, no solamente en Colombia, en cualquier lugar del mundo, estoy segura. Es un reto muy impresionante. Entonces, como que desde el año pasado puse en stand-by el podcast que tenía anteriormente y dije, ok, quiero darle un giro bien interesante. Quiero empezar a hablar con mujeres que estén en una situación laboral parecida, similar o igual a la mía, mujeres empresarias o mujeres que trabajan en empresas que tienen unos cargos interesantísimos y que pues son temas que realmente no encontré con facilidad. Encontré muchos podcasts de temas espectaculares como salud mental, que me encanta. Encontré muchos podcasts de historias de vida fantásticos, unas historias de superación personal divinas. Encontré otros en donde se hablaba de finanzas, de crear empresa, pero sobre todo desde la perspectiva de los hombres. Y yo dije, me encanta esto, pero quiero crear un espacio especial, específico para mujeres. Y eso fue lo que hice. Oigan, esto ha sido un reto divino porque empecé a encontrarme unas mujeres maravillosas. Desde joyeras, mujeres con Carmiña Villegas, por ejemplo, que tiene toda su empresa alrededor de la mesa, de la decoración, de las vajillas fantástica, hasta mujeres que son creadoras de ferias, por ejemplo, que las ferias hoy en día tienen un impacto muy grande, cultural, social y económico en ciudades como Bogotá, hasta empresarias de todo lo que es el tema fitness, el tema de la alimentación saludable. Bueno, me he encontrado muchos personajes y la lista que tengo no se imaginan cómo está de jugosa. Entonces yo quería hacer este video porque si bien en otros espacios y en otras redes sociales puedo contar en videitos muy cortos de 20-30 segundos de lo que estoy hablando en este podcast, La Vida Sin Filtro, ya saben, vayan a escucharlo y a verlo. Pues me gustaba la idea de tener este espacio para poder hablar a profundidad, porque las mujeres no estamos acostumbradas a hablar de dinero, no nos enseñaron chiquitas a hablar de dinero, no nos enseñaron a hablar de finanzas, no nos enseñaron a gerenciar, no nos enseñaron a muchas cosas que en términos pues laborales son muy importantes, y más cuando uno también está creando una empresa. Quiero dejar que ese tema sea un tabú. Quiero empezar a tener conversaciones alrededor de esto. Quiero que mis invitadas, que ya lo estoy logrando, me cuenten cómo ha sido vivir crisis,
cuánta inversión necesitaron, si la necesitaron o no la necesitaron, cómo ha sido facturar dinero, qué han hecho con esa plata, la han reinvertido en sus negocios o consiguieron socios o se han quebrado y les tocó volverse a levantar o han querido tirar la toalla en algún momento. Quiero que nos cuenten todos los retos que han vivido y que han sufrido alrededor de lo que es ser una persona empresaria o ser una persona muy activa laboralmente. Entonces esperen muchos capítulos llenos de mujeres increíbles, de temas que no se están tocando necesariamente y que yo sí tuve la fortuna desde muy niña de hablar. Porque si bien me faltaron muchas cosas que estoy como con los años y con el tiempo y con la madurez intentando mejorar, por supuesto, hubo un tema que siempre toqué y es el amor al dinero. Y es que hay una frase que a mí me encanta y siempre la comparto y es: de la plata o del dinero hay que enamorarse. Punto. Siempre he pensado que es algo que está ahí, es una energía, también es tangible y pues de alguna manera todos necesitamos de esto para vivir. Entonces siempre ha existido también la idea de que hablar del dinero está mal, de que es para personas superficiales, materialistas, de que debemos alejarnos de él, pero la realidad no es esa necesariamente. Y para bien o para mal es necesario, independientemente de nuestras creencias, de cómo queramos vivir, porque todos tenemos una forma de vivir completamente y absolutamente diferente. Menos mal, esa es la dicha de la vida, la diversidad de los gustos, de las inversiones, de los gastos, de absolutamente todo, pero al final la plata y el dinero son importantes, son muy importantes. Y también me encanta poner esto sobre la mesa porque me pasaba mucho que iba a foros con mujeres empresarias o con unos niveles laborales impresionantes, pero se tocaba todo tipo de temas menos la plata. Entonces se hablaba de la salud mental, se hablaba del liderazgo, se hablaba de cómo seguir creciendo laboralmente, se hablaba de los retos que se tienen en el día a día, se hablaba de temas muy interesantes y muy importantes que son el complemento de todo en la vida, pero no se hablaba de números. Y me empezó a pasar que en espacios en donde solo estaban o había hombres, era todo lo contrario. No estoy diciendo que el uno esté bien o el otro esté mal, simplemente creo que hay que tocar todos los temas. Y por eso este espacio es abrirle esas puertas, ese lugar, esa plataforma a mujeres que son un referente impresionante, unas que son muy conocidas, unas que son grandes generadoras de contenido también y que muchos sabrán quiénes son, y otras que no son visibles ante las redes sociales y que me parecía supremamente importante darles voz porque están haciendo cambios impresionantes, son unas cracks en lo que hacen, pero pues no necesariamente son mujeres que se muevan en redes sociales, que está bien, la gente que está ocupada haciendo otras cosas no tiene muchas veces tiempo para crear contenido, pero tienen muchísimo que aportar. Entonces les dejo todo este resumen para decirles que vayan a ver, a oír, a escuchar y a enamorarse de este podcast. Por favor, coméntenlo, compártanlo, que se llama La Vida Sin Filtro con Eleonora Morales.